Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. En esta ocasión, les traemos un programa especial con datos importantes. Vamos a analizar la situación que atraviesa España, un país hermano, bajo la administración del gobierno actual, relacionado con el socialismo y el comunismo. Sabemos que muchos de nuestros espectadores se encuentran en España, por lo que quiero enviarles un gran abrazo a todos ustedes, en especial a nuestros compatriotas venezolanos y latinoamericanos que han tenido que emigrar allí. Es difícil vivir en un país donde el escenario político está tan cargado de complicaciones. Ustedes han visto el vídeo, ese oro que aparece allí, sí, es oro venezolano. Esto recuerda al famoso escándalo del Watergate, que llevó al presidente Nixon a renunciar en 1974. Pues bien, en Venezuela y España estamos viviendo algo similar con el escándalo que muchos llaman Delqui Gate. ¿Quién es Delqui Rodríguez? Delqui Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez, presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela, es la vicepresidenta del gobierno de Maduro. Cuando digo ilegítimo, me refiero a que este gobierno no fue electo democráticamente, sino que llegó al poder mediante fraude electoral en 2013, 2018, y ahora buscan hacer lo mismo en 2024. Sin embargo, esta vez, el fraude no será tan sencillo. El escándalo comenzó en enero de 2020, cuando Delqui Rodríguez realizó un viaje polémico a España. A pesar de tener prohibido el ingreso al espacio Schengen, debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el régimen venezolano, Delqui aterrizó en Madrid. Algunos afirmaron que solo estaba en tránsito, pero la realidad es que ingresó al país. Lo que llama la atención de este viaje es la misteriosa llegada de 40 maletas que, según se informa, contenían oro venezolano. Estas maletas fueron sacadas del aeropuerto sin pasar por los controles de seguridad, y se rumorea que el gobierno español facilitó la operación. El oro saqueado de Venezuela. Se dice que Delqui Rodríguez robó de Venezuela más de 1,004 barras de oro, con un valor estimado de 1,728 millones de dólares, para venderlas por alrededor de 68 millones de dólares. Este oro fue transferido a bancos europeos, y el precio de venta fue compartido entre las partes involucradas en el fraude. Además de las barras de oro, Delqui supuestamente transportó las 40 maletas llenas de oro, continuando con el saqueo descarado de los recursos naturales de Venezuela. Aunque en Venezuela este tipo de delitos queda impune, en España podría enfrentar consecuencias legales, como ser acusada de lavado de dinero. Recursos de un país saqueado. Venezuela es un país inmensamente rico en recursos naturales. Tiene una de las mayores reservas de oro, petróleo, gas y diamantes del mundo. Estos recursos deberían estar destinados a mejorar la educación, la salud, la vivienda y el bienestar de su pueblo, pero, en su lugar, son robados y vendidos en negociaciones corruptas, como las de Delqui Rodríguez. La corrupción en el gobierno español. Según el periódico El Mundo, la Guardia Civil de España interceptó un mensaje entre el exministro español Ábalos y Pedro Sánchez, en el que se daba el visto bueno para la visita de Delqui Rodríguez en 2020. Además, se menciona que Ábalos negociaba con Delqui la compra de las barras de oro venezolanas para el Banco Bacanza. Mientras tanto, los venezolanos siguen luchando para sobrevivir en medio de la pobreza extrema, sin acceso a electricidad, agua potable o medicinas, debido al mal gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Es una de las administraciones más corruptas y dañinas de la historia reciente. Los líderes chavistas y la trama de corrupción internacional. Los miembros del régimen chavista han estado implicados en múltiples escándalos de corrupción. Hoy vamos a analizar un informe extenso, con más de 230 páginas cargadas de datos, cifras y hechos relevantes que exponen esta red de corrupción. Uno de los elementos clave es una captura de pantalla del teléfono móvil de José Luis Ábalos, exministro español, en la que se muestra un intercambio de mensajes con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. En estos mensajes, Ábalos informa a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela, Delqui Rodríguez, llegaría a España en una visita privada y que deseaba reunirse de manera discreta. Esta prueba es incriminatoria y coloca a varios actores políticos en una situación comprometida. Implicación de figuras políticas españolas. Este tipo de acciones podrían llevar a prisión a varios de estos líderes socialistas y comunistas en España, incluyendo a figuras como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido vinculado con los aspectos más oscuros del socialismo en América Latina. Zapatero es acusado de haber facilitado actividades ilícitas en la región, actuando como intermediario para intereses internacionales. El 20 de enero de 2020, en la madrugada, Delqui Rodríguez aterrizó en Madrid y fue recibida en la terminal de autoridades por el propio Ábalos. Lo ocurrido esa noche ha sido objeto de múltiples versiones contradictorias por parte del gobierno español. Aunque en un principio se alegó que Rodríguez solo estaba de tránsito, ahora los datos indican que su visita no fue fortuita.
El informe revela que existía una carta de invitación de Ábalos y un mensaje en el que el exministro avisó al presidente Sánchez sobre la llegada de Rodríguez. Relaciones comerciales entre España y Venezuela. El informe también expone los estrechos vínculos de varios miembros del gobierno español con Venezuela, los cuales se ven reflejados en las conversaciones entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Uno de los actores clave en esta trama es Aldama, quien, en 2019, organizó una reunión entre diplomáticos de Juan Guaidó y Ábalos para discutir intereses comerciales entre España y Venezuela. Los testigos de estos encuentros sugieren que el verdadero interés de Ábalos y Aldama era actuar como intermediarios para obtener beneficios económicos a partir de la relación con el régimen venezolano. Esta operación quedó al descubierto con el viaje de Rodríguez a España en enero de 2020, en lo que ha sido descrito como una de las mayores maniobras de lavado de dinero y extracción de oro. El saqueo del oro venezolano. Durante ese viaje, Delcy Rodríguez supuestamente trajo consigo maletas llenas de oro, producto de transacciones ilegales entre Venezuela y España. Este oro, valorado en miles de millones de dólares, fue vendido por cantidades mucho menores, permitiendo al régimen de Maduro lavar dinero y consolidar su red de corrupción internacional. Mientras tanto, el pueblo venezolano sufre de hambre y miseria, comiendo alimentos en condiciones deplorables. Una crisis moral y económica. Lo más indignante es que, mientras el régimen se enriquece a costa del saqueo de los recursos de Venezuela, el país se hunde en la pobreza extrema. Es un insulto para los venezolanos que estas maletas, llenas de oro y dinero, sean parte de una operación destinada a enriquecer a unos pocos mientras el pueblo sufre. Aunque España enfrenta una situación política difícil, sigue siendo un país con instituciones que pueden hacer valer la justicia. Las alertas se encendieron sobre la verdadera naturaleza de estas maletas. Si bien se ha hablado de oro y dólares, también circulan rumores de que contenían cocaína, lo cual hace aún más oscura esta trama. Este saqueo no solo ha afectado a Venezuela, la ruta del oro venezolano ha implicado envíos de lingotes hacia países como Turquía, Líbano e Irán, ampliando el espectro de esta red de corrupción a nivel global. La llegada de Delcy Rodríguez a España y las contradicciones del gobierno. El escándalo relacionado con la visita de Delcy Rodríguez a España no fue solo un caso de conjeturas, sino que provocó una verdadera tormenta política. Lo que iba en las maletas que Rodríguez trajo consigo ha sido motivo de especulación, alimentando la imaginación de muchos, pues todo lo negativo que uno pueda imaginar se cree que estaba ahí. Este episodio fue particularmente controvertido porque, en su momento, Bruselas había prohibido expresamente que Rodríguez pisara suelo europeo. Sin embargo, Pedro Sánchez dio su consentimiento a Ábalos para que se permitiera su entrada en España. En las semanas que siguieron, José Luis Ábalos ofreció alrededor de una docena de versiones distintas y contradictorias sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Al principio, afirmó que Rodríguez solo estaba de tránsito y que, a instancias del ministro de Turismo, decidió saludarla. En sus propias palabras, la saludé, y en todo momento estuvieron presentes la policía y la Guardia Civil. Estas declaraciones generaron aún más controversia y confusión. Las contradicciones de Ábalos y el impacto en España. La situación escaló rápidamente y las diferentes versiones de Ábalos solo empeoraron el clima de incertidumbre. El gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, fue acusado de encubrimiento. Desde el Ministerio del Interior se tomaron medidas de seguridad adicionales cuando se supo que Rodríguez viajaba en ese vuelo. Según Ábalos, fue informado de la presencia de Rodríguez unas horas antes de su llegada, lo que solo incrementó las sospechas. En su momento, incluso Pedro Sánchez defendió las acciones de Ábalos en sede parlamentaria, argumentando que su intervención había evitado una crisis diplomática. Sin embargo, ahora sabemos que el propio Sánchez dio su autorización para la visita de Rodríguez a petición de Ábalos, algo que, en su momento, fue minimizado. En un acto insólito, los diputados del PSOE y de Podemos aplaudieron intensamente a Ábalos, dándole su respaldo en medio de este escándalo. Las sospechas sobre el contenido de las maletas. Además de las contradicciones y el caos diplomático, otro tema que se ha debatido intensamente es el contenido de las maletas que Delcy Rodríguez llevaba consigo. Existen conversaciones interceptadas entre Aldama y Rodríguez en las que se habla de que todo estaba listo, lo que los investigadores de la Guardia Civil creen que se refiere al oro. Este mensaje fue enviado solo 3 semanas antes de la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Barajas, y poco después de su partida, se confirmó que se marchó con un buen número de maletas cuyo contenido nunca se quiso aclarar. Todo este episodio, desde las versiones cambiantes de Ábalos hasta la misteriosa carga de Rodríguez, ha dejado en evidencia las conexiones entre el gobierno español y el régimen venezolano. A pesar de la situación caótica que enfrenta España, es claro que su gobierno ha estado involucrado en actividades poco transparentes y potencialmente ilegales. Un gobierno cuestionado. Para muchos,
Este incidente demostró que no se puede confiar en el actual gobierno español, al que acusan de ser un gobierno de comunistas y de proteger a figuras vinculadas con regímenes autoritarios. Los ciudadanos españoles siguen aguantando una situación difícil, y este escándalo no ha hecho más que incrementar la desconfianza en sus líderes. Conclusión. Familia, recuerden suscribirse a este canal, darle me gusta al vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderse las próximas novedades. Estén atentos porque en las próximas horas compartiré una noticia muy interesante relacionada con Eric Prince y Venezuela. Nos vemos pronto.